Hola a todos, bienvenidos a un show más de Viaje a las Estrellas. Mi nombre es Dave, conmigo está mi amigo Andre y hoy hablaremos sobre Star Trek 4, The Voyage Home. Así que antes de empezar, ¿cómo estás, Andre? Muy bien, ¿cómo estás, Dave? Excelente. ¿Qué, qué apreciación tienes de esta película? ¿Cuál es la premisa básica de la película? Bueno, la película es primero del año 1986, ya bastante vieja. Yo en su entonces tenía 7 años, no sé vos. Em, es una película Por ahí. diferente a las demás. Toma una temática ecológica, ¿verdad? En donde la tripulación de la Enterprise recibe un mensaje de emergencia del planeta Tierra y se dan cuenta que se necesita para responder un mensaje de una nave extraterrestre, ballenas jorobadas, se llaman en español, Ba- creo. Ballenas Yubarta, de hecho. Esta sería la película, Viaje a las Estrellas Es la 4. película Ajá. en VHS, yo tengo el Laserdisc muy Ah, esa es viejo, mucho más sofisticada. ya no existe más. Eh, Creo que habíamos dicho en un capítulo anterior que para los dos, Coincidimos, sí. nuestra película favorita de Viaje a las Estrellas. Em, y antes de continuar, creo que eh, deberíamos mencionar que a pesar de que es la cuarta película, es realmente la tercera parte de un arco que empezó con Star Trek 2. Perfecto. ¿Por qué no comentas un poquito esa parte? Em, Poniéndole corto en Star Trek 2, al final de esa película muere Mr. Spock. En la película número 3 se trata solamente de su resurrección y su rehabilitación realmente. Y Star Trek 4 sigue con esa temática. Entonces, Ujú, un Spock recientemente rehabilitado, digamos, de su planeta, luego de Vulcan vienen, quiere volver a la Tierra y en ese momento reciben la información de una emergencia, ¿verdad? De una ujú. emergencia donde se necesitan esas ballenas. Entonces, para poder acceder a esos animales, comenta Mr. Spock que ya no existen en el futuro. Ujú. Entonces la única solución es viajar en el tiempo, lo que requiere Exacto. un cálculo muy complicado y como sabemos, Mr. Spock es un genio y resuelve. Y la tripulación se va al año 1986, justamente el año de la producción también de la película. Ujú. Es una premisa que ellos usaron para poder eh, hacer que la película sea más accesible porque obviamente del siglo XXIII viajaron al pasado, a la época presente para Uh -huh. gente que vio la película en ese entonces y también creo que es una forma inteligente de reducir los costos de producción. Así mismo. Sí, hasta Viaje a las Estrellas de la película que salió en 2009, dirigida por J. J. Abrams. Star Trek 4 había sido, de hecho, la película más taquillera de todas. Técnicamente, Viaje a las Estrellas, The Motion Picture, la película había sido la más taquillera, pero como esa película tuvo una producción muy costosa que pasó del presupuesto, el margen de utilidad fue de hecho menor. Yo indagué un poco sobre ese tema, Dave, y Star Trek 4 en relación, en términos de retorno sobre la inversión, es la segunda más exitosa de toda la serie. Eh, Tengo los números, voy a ver un poco. Star Trek 4 tenía un costo de producción de solamente se dice hoy día, ¿verdad? De $24 millones.
Ujú. y la recaudación a nivel global era 133. Entonces, aproximadamente 5.5 veces más del costo de la producción. Ujú. Y la película más exitosa en esa relación costo de producción a recaudación global, ¿cuál crees que era? Eh, Antes de Que Star Trek tenía un 4. costo muy bajo de producción, pero una recaudación bastante buena. Oh, buena pregunta. Em, Te doy la respuesta, Star Trek 2. Star Trek 2 solamente costó 12 millones de dólares y la recaudación 97 millones, lo que significa 8 veces más al costo. ujú. Y para darte un ejemplo, las películas más recientes, Star Trek Nemesis, después las nuevas, Star Trek del año 2009, después Ujú. Into Darkness, Beyond, están entre 2 veces, 1.9, 2.3 veces más que el costo. Sí, hay una sustancial diferencia. Sí, Em, bastante. sí, y mencionaste el lucro que generó Star Trek 4, que fue más de 100 millones de dólares en aquella época. Es 133, sí, 133 millones. Eso se equivale a más de 250 millones de dólares actuales. seguramente, sí, claro, Entonces sí, fue muy calculando. taquillera. Y eh, un detalle que es interesante, que fue gracias al éxito de Viaje a las Estrellas 4, que eh, obtuvimos los fans y el mundo también dos cosas. ¿Verdad? Una puede ser, ambas pueden ser buenas o solamente una dependiendo de cuál sea tu gusto, pero gracias a Star Trek 4, que fue que Paramount Pictures se convenció de que debería haber una nueva serie de Star Trek y ellos reactivaron el proyecto de Viaje a las Estrellas fase 2, que era la serie que se había cancelado a finales de los años 70. Entonces Star Trek Phase 2 se convirtió en The Next Generation, que fue cuando Gene Roddenberry concibió esa nueva serie que estaba ambientada en el siglo 24, 100 años después. Y Claro, y empezó en se, 1987. exactamente. Y también fue cuando dieron luz verde para la siguiente película, que fue Star Trek 5, dirigida por William Shatner. Esas dos cosas no hubiesen ocurrido si no fuese por el éxito que logró Star Trek 4. Y Star Trek 4 también es muy diferente a las películas anteriores. Em, Tiene mucho humor, un tono más ligero. Es más accesible también para gente que no es muy conocida del pasado de Star Trek, que no manejan, que no habían visto la serie, ¿verdad? Lo Ujú. que también me gusta mucho de Star Trek 4 es que cada uno de la tripulación tiene una tarea complicada y no solamente que Mr. Zulu está ahí manejando la nave, digamos, sino cada uno tiene su relevancia en esa Sí, película. cada miembro de la tripulación tiene algo que hacer, un objetivo que lograr en el siglo XX, San Francisco específicamente del siglo XX, y contrario a las películas anteriores y también a la misma serie de televisión que se enfocaba mucho en el clásico trío de Kirk, Spock y McCoy. Y los demás miembros de la tripulación tenían un rol muy suplementario. Pero en Star Trek 4 todos tienen algo que hacer, incluso Chekhov, que casi siempre estaba más bien de fondo, eh, tiene algo muy importante para hacer en esta película. Sí, ahora que sí, me acuerdo de una escena de la película.
donde Chekhov tenía que buscar fotones de una nave nuclear. Estaba intentando hacerlo y le agarran. Entonces, Ujú. Chekhov, con un acento ruso en esa época, le dice que él solamente está buscando fotones. Y es una escena fantástica, es muy simpática. Hoy día seguramente no se entiende más tan bien. Sí, eso De la Guerra justamente iba Fría. a mencionar que eh, en el show que hicimos sobre The Best of Both Worlds, habías comentado un poco sobre el doblaje que se hacía en Alemania para la gente que miraba la serie en tu país. Y yo viendo otra vez ahora Star Trek 4 me doy cuenta que se pierde mucho en la traducción, que hay momentos de humor que solamente no tienen el mismo impacto si no lo ves, no ves la película en el inglés original. A la escena que, por ejemplo, es previo al portaaviones, que me parece también muy gracioso con Chekhov, es cuando él pregunta al policía, a ese oficial de policía de San Francisco, donde él puede encontrar navíos nucleares. Y con un acento ruso, Claro. preguntando a un oficial de la ley en Estados Unidos, en plena Guerra Fría. eh, Y Dave, Al hacer te el doy un doblaje. detalle. Te doy ¿Mm? un detalle, no sé si sabías. Esa escena fue hecha con cualquier policía de la calle que no sabía que estaban haciendo una película y Ah, se queda sí. sorprendido sin palabras. Es fantástica esa escena. Ah, no, era un actor contratado No, para no, eso. no. Qué curioso eso, que yo no sé cómo, cómo habrá sido la cuestión de... Porque tuvieron que filmar en la vía pública y supongo que había toda una cuestión de los costos que involucraba pedir permiso para cerrar ciertas calles. Entonces yo imagino que algunas tomas fueron eh, así más bien improvisadas, Así que en el le se dice momento ellos exactamente. filmaron. No, no sabía ese detalle, pero es una escena muy graciosa justamente de la película. Y es más gracioso si lo escuchas en original, en inglés, porque Chekhov está hablando, es obviamente un ruso y el policía no sabe ni cómo reaccionar No a la sabe. pregunta. Sí, porque él no está preguntando direcciones, no está preguntando, está buscando navíos nucleares. Entonces es Mm. como darle una información muy importante al enemigo, ¿verdad? Que en esa época, por la Guerra Fría, eran Estados Unidos y la Unión Soviética, no se entendían. Hay momentos en la película que uno tiene que suspender la incredulidad, ¿verdad? Porque cuando le capturan a Chekhov, quizás fue una equivocación dejar que Uhura se vaya primero, porque él siendo ruso, eh, cuando él escapa al correr por las cubiertas de un portaaviones estadounidense, yo estoy 100% seguro de que en la vida real le habrían disparado en el instante. Difícilmente le iban a dejar correr. Esa es la versión positiva de Star Trek, ¿verdad? Que no ocurra algo así. Seguramente Exactamente. por recomendación de Gene Roddenberry no pasó. Aunque yo Oh, creo que mucha influencia en esa película tuvo el director, que en ese caso era Leonard Nimoy. ujú. Según las fuentes que yo leí, él mayormente manejó el tema del humor, que no sean tan aburridas las películas, que hagan bromas, chistes, ¿verdad? Y creo que le salió bastante bien, porque él también fue el director de la anterior película Ujú. de la serie, el número 3, Número y 3. comparando los dos, gana 100 veces Star Trek 4. ¿Verdad? Sí, esta película, la número 4, fue en todos los sentidos mejor dirigida. Star Trek 3 sigue siendo buena, pero se nota que Leonard Nimoy está mucho más cómodo en la silla del director.
porque él actúa también en Star Trek 4. En Star Trek 3, Spock básicamente no aparece solamente al final, entonces Leonard Nimoy se enfocó más en dirigir esa película, pero en esta, en la número 4, él no solamente dirige, también es uno de los protagonistas y se nota la experiencia que él obtuvo en la número 3 como Ujú. director y fue uno de los gatillos de un problema interno que surgió con William Shatner, que casi no apareció en la número 4 porque creo que a estas alturas no es ningún secreto que había muchas diferencias entre ambos actores. Había fricciones ya desde la filmación de la serie original. Y en aquella época los abogados de ambos actores habían llegado a un acuerdo con el estudio de que todo lo que uno de ellos recibía, el otro también tenía que recibir. Eso apuntaba más al salario de ambos. Pero ¿qué pasa? Después, esa cuestión de equiparar lo que ambos tenían fue evolucionando a otras cosas, como fue la dirección de las películas. Leonard Nimoy ya había dirigido la número 3 y cuando le pidieron dirigir la número 4, porque él había hecho aparentemente un trabajo sobresaliente en la anterior, eso no le gustó a William Shatner. Entonces él exigió que si él va a aparecer en la número 4, él tendría que dirigir Número 5. la próxima película porque Leonard Nimoy es director y él no podía, no toleraba que su compañero de elenco fuese mejor o más solicitado que él. Entonces hubo una negociación que se llevó a cabo, pero es simplemente un drama que ocurrió detrás de las escenas. Al final le dieron la dirección de Star Trek 5 Ujú. a William Shatner. Y volviendo a los Lastimosamente números dejaron que él también, escriba también. volviendo a los números, es la menos exitosa de las películas clásicas. Solamente recaudó 2.5 veces el costo. Ujú. Pero en relación a las películas nuevas, y eso es interesante, Dave, es muy exitosa. ¿Cuál? ¿La número 5? La número 5, ¿sí? Porque las películas nuevas, y me refiero a partir de Generations, em, recaudan menos. La explicación que muchos dieron sobre el fracaso financiero de Star Trek 5 es que en aquel año había mucha competición en cuanto a estrenos de otras producciones. En el 89, que fue el año de Star Trek 5, salieron películas como Indiana Jones y La Última Cruzada. La Batman 2, o sí, creo que era la 1 o la 2. Creo que era la 2 con, La uno seguramente. sí, Michael Keaton. Y que fueron películas muy taquilleras, entonces había mucha competición en aquel año. Pero esa defensa es, no es del todo válida porque en el 86, cuando salió Star Trek 4, había una película también que fue súper exitosa, Aliens. Y a pesar del éxito de taquilla de Aliens, Star Trek 4 también recaudó bastante dinero. Y volviendo a la trama de Star Trek 4, la tripulación está en el planeta Vulcano y ellos tienen que volver a casa porque tienen que enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Porque para traer de regreso a la vida a Spock, ellos tuvieron que desobedecer órdenes de la flota estelar, tuvieron que robar la Enterprise que terminó siendo destruida en el número 3. Entonces, Decidieron hacerlo, ¿verdad? No sí, tuvieron que. decidieron hacerlo para salvar a Spock, pero lo que les espera realmente en la Tierra es una corte marcial, ¿verdad? Y Ujú. posiblemente algo más, algo más severo. Eh, pero una sonda misteriosa que tiene la forma de un habano y del cual emerge una especie de pelota de baloncesto, Ujú. logra emitir una especie de radiación o energía que
inutiliza todas las naves. Y esa sonda quería comunicarse con las ballenas, que estaban ya extintas para el siglo XXIII. Entonces quería preguntarte, ¿qué opinión tienes sobre la idea, ese concepto de que una civilización extraterrestre, ¿verdad? Que yo no sé si era una nave ocupada por esos seres o era simplemente una sonda que extraterrestres enviaron. El hecho de que no quieran comunicarse con los seres humanos, pero sí con ballenas yubartas. O sea, ¿es eso no interesante para ti? ¿Qué Claro, opinión tendrías de eso? esa parte es muy interesante, ¿verdad? Que ya mencioné esa temática ecológica, que Ujú, también en su época era algo muy discutido, muy relevante. Em, y quería demostrar la película que no solamente los seres humanos somos lo importantes en el planeta, sino pueden ser otros, ¿verdad? ujú, Entonces, la sonda o nave no se sabe al final, no hay respuesta en la película. Si quiere comunicar, emite un sonido que bajo agua, y eso se ujú, entera Mr. Spock, tiene justamente el sonido que emiten las ballenas. ujú, Yo creo que la temática fue excelente y también el concepto de la película, ¿verdad? A cambio de muchas películas también de Star Trek, falta ese villano principal. Siempre ujú, hay un malo y la Federación salva a todos y en este ujú. caso no tenemos ese concepto. Tenemos algo muy interesante que no hay respuesta, digamos, en ese momento que reciben una señal y no saben qué es. Es una premisa muy original y muy interesante. Y no es el clásico argumento hollywoodiano de un villano, alguien que quiere destruir civilizaciones, quiere matar, causar genocidio. No, es simplemente no, ni siquiera podemos hablar de que esa sonda extraterrestre tenía intenciones hostiles. Claro, así, Simplemente, sí, ese es el punto principal, ¿verdad? La la sonda no. energía, la frecuencia que emitía era nociva para las naves, la tecnología humana, ¿verdad? Y es súper interesante porque eh, en aquella época, sobre todo, en la década de los 80 había una concienciación sobre los daños ecológicos producidos por el hombre, sobre todo en especies animales. Y las ballenas Yubarta estaban, de hecho, en la lista de especies en peligros Peligro de extinción. de extinción. Y mucha gente le da crédito a la película de que no solamente por traer un mensaje ecológico, pero que gracias a Star Trek 4 eventualmente las ballenas Yubarta, la población creció de nuevo y Ujú. lograron, eso permitió que saliera de la lista de especies en vías de extinción. Yo no sé si sería darle demasiado crédito a la película, pero los hechos son de que después de Star Trek 4 aumentaron las donaciones para organizaciones como Greenpeace, que Mm, supongo que tuvieron un efecto a mediano y largo plazo que ayudó a las ballenas. claro. Y entonces, ya que tocamos el tema de mensaje ecológico en la película, eh, interviene una especialista en ballenas Yubarta, que es la doctora Gillian Taylor. Quería saber tu opinión sobre el personaje de ella y la actriz también. El personaje fue muy buena idea, ¿verdad? Y tiene su distancia profesional, digamos, en ese caso también con Captain Kirk. Y la actriz me parece una bastante buena actriz, realmente. Ujú. No sé qué opinas vos. Sí, a mí me gustó mucho el personaje de Gillian Taylor y la actriz que interpreta ese personaje, Catherine Hicks, es muy buena actriz. Y según una entrevista que ella dio en aquella época, eso fue lo que le atrajo. La personaje de Gillian Taylor es una persona obviamente muy inteligente, muy capaz, muy conocedora. Y
porque ella no tenía ninguna idea de lo que era Star Trek. Ella nunca había visto un solo episodio de la serie. Y según ella, eso trabajó en su favor, porque después de que ella se involucró en el proyecto y rodó la película, ella se actualizó y vio los capítulos de la serie original y se volvió también adicta a Star Trek. Pero ella considera que es una suerte que ella no haya visto antes de trabajar en la película porque ella se sentiría muy intimidada por en trabajar con Spock y Kirk y los miembros del elenco de Star Trek, ¿verdad? Porque eh, eso hubiese sido bastante más desafiante para ella. Entonces, en la entrevista ella dijo de que es una suerte que ella no conocía nada de Star Trek Claro, antes pero de... tampoco era relevante en su entonces, porque su función era lograr convencer Ujú, eh, que era una persona, digamos, dedicada solamente a su trabajo. ujú. Entiendo que estaba sin familia, digamos, y solamente se dedicaba a la situación de las ballenas. Ujú. Sí, el personaje sí, ¿verdad? Pero más bien la actriz, ¿verdad? Porque como Sí. ella no conocía a Spock ni Kirk, no se sentía intimidada tanto en trabajar con Leonard Nimoy y William Shatner porque era Y un tal proyecto vez pues... por eso yo me acuerdo de una escena, discúlpame, que me Ujú, parece demasiado simpática también, tema del humor de esa película, donde ella le pregunta a Captain Kirk si él es extraterrestre. Y le ujú. contesta, no, yo soy de Iowa, solamente trabajo en el espacio. Y le mira muy simpática. Sí, sí. Eh, el humor es una de las cosas que mejor funciona en Star Trek 4. Y eso es muy difícil de lograr porque otras películas que intentan tener un tono así más humorístico, muchas veces los chistes no funcionan. Creo que Star Trek 5 entra en esa categoría porque hay momentos donde la película intenta ser graciosa pero no es No, del todo efectiva. no le De hecho sale bien. que en Star Trek 4 hay más de una escena que fue improvisada. Por ejemplo, cuando están en el camión que maneja Catherine Hicks, la personaje Gillian Taylor, y Kirk sugiere discutir sobre el tema de las ballenas en Ujú. la cena. Y ella le pregunta si a él le gusta la comida italiana, ¿verdad? Y Spock Italiano. dice que no, y él dice que sí. Spock dice otra vez no, y Kirk le mira a Spock y le dice, y tú también, a ti también te gusta, ¿verdad? Entonces Spock se Sí, da la vuelta y dice sí. Esa escena estaba totalmente improvisada, no estaba en el sí. guión, ¿verdad? Pero es... Demasiado bueno. Y yo no sé si sabías este hecho, pero originalmente el personaje de Gillian Taylor era muy diferente en la versión anterior del guión. Eddie Murphy casi estuvo en Star Trek 4. En aquella época él era muy fanático de Viajar a las Estrellas y tenía interés en participar de la película. Entonces, en el guión original que ellos escribieron para que Eddie Murphy trabaje, el personaje, el experto en ballenas era hombre y en esa versión Eddie Murphy era alguien que estaba obsesionado con el tema de vida inteligente en el universo. Era alguien que tenía una obsesión por extraterrestres, pero que también era experto en biología marina. Y por alguna razón Eddie Murphy no le gustó el guión de la película y desistió de participar. Entonces fue ahí que ellos cambiaron y surgió el personaje de Gillian Taylor. Cambió de sexo el personaje y finalmente terminó siendo una mujer y le contrataron a la actriz Catherine Hicks para interpretar ese rol. Pero casi tuvimos Interesante dato, no al sabía, Capitán pero Kirk y creo Spock que interactuando con el con rey de Eddie la Murphy, comedia, Eddie Murphy, en aquella eh, época. aunque un actor fantástico, yo creo que el resultado es mejor
cómo salió al final, ¿verdad? Sí, coincido contigo. Yo creo que Lo que el leí una vez, Dave, pero no me acuerdo los nombres, tal vez sabes vos o nos pueden comentar. Hay una escena en el autobús donde están ujú, sentados Mr. Spock y Kirk, y al otro lado está una persona, medio un punk, ¿verdad? Hace ujú. música demasiado ruidosa y toda la gente en el bus no aguanta por el ruido fuerte, ¿verdad? Entonces Mr. Spock le desactiva, digamos, con su, ¿cómo se llama Ujú. esto? Y Eh, para la música, ¿verdad? Y lo chistoso de esa escena es que em, ese punk justamente es el que hace esta música, sí, pero no me acuerdo del nombre. Leí una el vez. nombre se me escapa, pero sí es alguien que trabaja en la música, pero que también es un artista. Creo que él tenía un grupo, una banda musical, pero no recuerdo cuál era. Pero él es fan de Star Wow, Trek pero también muy y sí. chistoso, ¿verdad? Esa escena es Sí, fantástica. y él estaba ayudando en la producción de la película, y cuando se enteró de que había una escena que involucraba un punk que tenía su equipo de sonido, entonces él dijo, yo quiero interpretar ese papel, ¿verdad? Básicamente un extra. Porque aparentemente ese artista años antes había tenido una fase punk, entonces él sabía Ujú, muy bien cómo, cómo actuar de punk. Y eso fue lo que leí básicamente. ujú. Y es una escena muy graciosa porque, como dijiste, Spock básicamente le inutiliza o le neutraliza con la llave vulcana que eh, buena pregunta, no sé cómo se diría en Lectus. español, ¿verdad? Pero No, yo el nerve tampoco. pinch, sí, que es básicamente una llave nerviosa Sí, de que los vulcanos saben aplicar, y eso le paraliza al punk y el punk se desmaya, ¿verdad? se cae sobre su Su radio equipo de y radio, se sí. apaga. Sí, es muy graciosa, y ahí la gente en el autobús le aplaude a Spock. Eh, Ya que mencionaste lo de la música, tocamos brevemente el aspecto de las bandas sonoras cuando hablamos sobre el episodio de Best of Both Worlds, ¿verdad? Y hay gente que dice que puede mirar una película incluso 100 o 1000 veces, pero no se olvida de la música porque no es un detalle que necesariamente le interesa, ¿verdad? O se fija mucho. Yo, sin embargo, Creo que en Star Trek 4 el Rosenman se llamaba, ¿verdad? ujú, Que interpretaba y era amigo personal de Leonard Nimoy. ujú. Y es muy diferente a las demás películas de Star Trek, pero creo que hizo un muy buen trabajo. Sí, a pesar de que Leonard Rosenman hizo un buen trabajo, no es una banda sonora que está a nivel de compositores como Jerry Goldsmith y James Horner, que compusieron ya para las Viaja a las Estrellas. Em, Tengo entendido que James Horner, que compuso La ira de Khan, Star Trek 2, y también Star Trek 3, decidió no regresar. Y fue ahí cuando le contrataron a Rosenman para componer la música de Star Trek 4. Irónicamente, James Horner, que ellos querían contratar de nuevo, acabó componiendo para Aliens, la película dirigida por James Cameron, fue la competencia principal de Star Trek 4 en aquel año, ¿verdad? Pero lo que quería saber realmente es si eh, la banda sonora, ya sea de Star Trek o de cualquier película, es algo que para ti es importante, es algo en lo que te fijas, o solamente si la banda sonora es muy notable, notoria, es que te das cuenta, o eso es algo más superfluo para ti, o es
muy importante así la banda sonora. En general, yo digo, no solamente en Star Y Trek. yo creo que en general es relevante para todos sin que se den mucha cuenta. Porque Ujú, imagínate una película completamente sin música, ujú, es imposible, ¿verdad? Es un dato, un detalle muy relevante que ujú. nadie se fija tanto en él, ¿verdad? Vos seguramente analizás más, pero la gente que ve una película tiene que tener Ujú. música. Sí, yo Lo que no a mí me diría, parece en esa película un poco raro, diferente, es que faltan los elementos musicales clásicos, ¿verdad? Y hago referencia a Jerry Goldsmith. ujú. Y eso es algo, por ejemplo, que si bien no tengo nada que objetar de la banda sonora de Star Trek 4, ese aspecto, por ejemplo, creo que Star Trek 5, la siguiente película, hizo mejor que la número 4, porque la 5 la música fue compuesta por Jerry Goldsmith y la banda sonora, a pesar de que Star Trek 5 no es una película inferior en muchos sentidos, la banda sonora para mí es mucho mejor en la 5, justamente porque Jerry Goldsmith no solamente es uno de mis compositores favoritos, pero su destreza creo que es superior, es muy prolífico músico y compositor también. Y la banda sonora en Star Trek 5 para mí es extraordinaria. Y puede ser también que extrañas esos elementos clásicos, ¿verdad? De Goldsmith, justamente en Star Trek 4, donde no existen y nosotros como fans nos emocionamos cuando escuchamos. Sí, Jerry Goldsmith fue un compositor que compuso para un montón de películas, hizo bandas sonoras muy famosas y a Jerry le debemos básicamente el tema que se volvió prácticamente el himno de Star Trek, ¿verdad? Por mucho tiempo en las películas y también sobre todo Star Trek, la película, The Motion Picture, que la banda sonora, el tema central de esa película que básicamente The Next Generation plagió como su tema principal de la serie de televisión, ¿verdad? Entonces sí, yo extraño a Jerry Goldsmith y sus habilidades musicales, ¿verdad? Eso sí. Y volviendo a Star Trek 4, o sea, hay algo más que quieras mencionar de la película, ya sea de la historia, los personajes. No, eh, no, hay algo que quería saber y indagué un poco, porque si te acordás, en la película Scotty tiene que conseguir un material para los sí. tanques para poder llevar las ballenas, ¿verdad? Porque el Ujú, peso es muy alto y por motivos técnicos tendría que ser un material bastante robusto, sí, fino al mismo tiempo y, y es así que existe el aluminio transparente, como dice, pero exactamente. no en el 1986. Ujú, Entonces se va en compañía de McCoy a una fábrica donde están haciendo algo parecido, pero mucho menos sofisticado, mucho más duro, y, y básicamente le dan la idea al dueño de esa fábrica, ¿verdad? Y cuando le pregunta ética de McCoy a Scotty, ¿y qué va a pasar? Porque nosotros le damos un dato del futuro, vamos a influir en el pasado, ¿verdad? Y la contestación de Scotty muy chistosa es, y podría ser el inventor de ese material, ¿verdad? Y sabes que es muy simpático, existe un material ujú, que se llama alon y es justamente un aluminio transparente y que ujú. fue inventado en el 1986. Ya tan antiguo así, la realidad. En la realidad, sí. De una compañía que se llama Raytheon
y ellos son los que inventaron justamente en el mismo año el Alon, que sería... No, no sabía eso. A Entonces, mí me parecía muy interesante que justamente el mismo año, porque yo ujú, pensaba como vos también que años después seguramente ujú, tenían la idea, porque como sabemos, Star Trek era base para mucha tecnología que después ujú. salió, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Muchos de los accesorios y utilerías que aparecían en la serie, tanto en la serie original como en The Next Generation, inspiraron inventos reales, ¿verdad? Incluso en The Next Generation, el capitán Picard y los miembros de la tripulación usaban tabletas que eran utilería, pero hoy en día los tablets Claro. están por doquier, ¿verdad? Y entonces sí, y quizás el aluminio transparente era algo que la película inspiró o ya había gente que estaba buscando conseguir ese material. Entonces sí, es muy interesante ese aspecto, ¿verdad? O quizás hubo un viajero del tiempo que vino a 1986 y así como ocurrió en la película, le pasó el conocimiento técnico Posible. a alguien. Un time Eh, traveler, Wesley Crusher. Tiene que haber otros viajeros del tiempo. Espero que no sea el único, ¿verdad? Un día tendríamos que hablar sobre cuáles serían los mejores inventos, ya sean reales o todavía ficticios de Star Trek, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, creo que un invento genial sería, si existiera, sería el teletransportador. Mm. Imagínate lo que sería después de un largo y arduo día de trabajo, te teletransportas a una playa en las Seychelles, por ejemplo, y después tomas un poquito de sol y Y vuelves a tu vuelves. casa a tiempo para la cena. Ojalá, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día todavía estamos muy lejos de tener algo así, ¿verdad? Algunos físicos dicen que es imposible también, pero quién Y sabe. siempre la Y cantidad de datos era el motivo, pero no sé si hoy en día ujú, sería todavía así. aparentemente sí, es el gran desafío, ¿verdad? La cantidad de información que se tiene que almacenar para poder registrar la posición de cada uno de los átomos que componen tu cuerpo, ¿verdad? Y reconstituirlo después en el punto de destino, ¿verdad? O tal vez ya Sí. existe la tecnología y Kim Jong-un está aplicándola, probándola, quién sabe. Entonces ese es el origen de esos globos con basura, ¿verdad? Que vuelan por el aceite. Que es lo que aparentemente él está haciendo últimamente. Y bueno, antes de cerrar, quería simplemente tocar el hecho, ahora que pienso en la película, los actores, eh, los actores invitados. A mí me gustó el hecho de que hayan conseguido traer no solamente a Mark Leonard, que interpreta a Sarek, pero también la actriz que intervino en la serie original, Amanda, el personaje, Sí. que es la mamá de Spock. Mm. Ellos podían haber traído a cualquier otra actriz para interpretar el papel, pero es la misma actriz. Y me gustó mucho ese detalle. Y la escena final que comparten Sarek y Spock ante el Consejo de la Federación Unida de Planetas. La despedida que ellos tienen es una escena eh, muy emotiva, a pesar de que ambos son vulcanos y no demuestran emociones, pero leyendo entre líneas se nota que hay mucha emoción entre los dos, entre padre e hijo. Me parece una escena muy bonita. Mm. A mí me gustó la escena principal justamente con Amanda, donde Spock, para rehabilitar su memoria, su capacidad,
está siendo entrevistado por 3 computadoras al mismo tiempo y Ujú, él contesta preguntas difíciles hasta la pregunta ¿cómo te sentís? Y no ujú, sabe qué contestar. En ese momento entra Amanda y le dice, pero Spock, vos sos mitad humano, ser humano. ujú, ujú. Muy interesante esa escena. Sí, y Spock en ese momento estaba todavía siendo reeducado con la filosofía vulcana, entonces él Vulcano. todavía rechazaba su lado humano, por decirlo así. Y ya que mencionaste esa escena, ¿verdad? Un dato curioso. La voz de la computadora que le tira el cuestionario a Spock, el extra, el actor el punk que aparece en el autobús, proporciona la voz de la computadora que le da el cuestionario a Spock. No recuerdo el nombre de ese personaje, pero un dato curioso que supe Interesante. de la película, sí. Entonces, del 1 al 10, ¿qué calificación le darías a Viaje a las Estrellas 4? Para mí es una película 10. Ujú. ¿Qué Sí, yo opinas? concuerdo contigo. Yo estaría tentado a ponerle un 9, pero yo creo que es un 10. No hay prácticamente nada eh, que le quite alguna calificación a la película. Ujú. Quizás para una audiencia moderna no es una película de 100% accesible porque está ambientada en una época donde había estaba en auge la Guerra Fría Ujú. y también por ser una película de 1986, las nuances y el estilo cinematográfico era muy de esa época. Claro. Entonces quizás eso descoloque a mucha gente que está acostumbrada más a las películas, a las producciones más modernas, donde todo es mucho más rápido, acelerado. Y, pero es una película muy bien, con una historia muy bien contada y tiene un ritmo, creo yo, que es adecuado para la trama. Entonces es excelente la película. Yo también le pongo un 10. Sí. Ujú. ¿Y hay algo más que quieras comentar o tocar sobre Star Trek 4? Me gusta mucho su final feliz, Ujú, porque como acordamos, tenían que irse la tripulación de la Enterprise ante un consejo, una corte, ¿verdad? ujú, Para recibir alguna forma de condena sobre haber ignorado órdenes y por haber eh, salvado al planeta, digamos, desisten. ujú, Desiste la corte, salvo en un caso, que es Captain Kirk, o sea, el admiral Kirk era, y ujú. le bajan el nivel de grado A a Capitán. capitán. Ujú, Justamente lo que realmente mejor le sale. ujú. Es una buenísima idea también. Sí. Y la doctora Gillian decidió ir al futuro también. Eh, y el hecho de que le hayan dejado quedarse en el siglo XXIII también quizás sea también parte de ese final feliz, ¿verdad? Porque creo que ella está más feliz en el futuro, cerca de sus ballenas, que en el siglo XX aparentemente. Y creo que hasta ahora nunca más apareció. Lastimosamente ella no apareció en el número 5 ni en el número 6, ¿verdad? Hubiese sido interesante, pero supongo que no había un lugar en la historia de las películas siguientes para que ella aparezca, ¿verdad? Pero Mm. eh, me gusta el hecho de que eh, la doctora Gillian tiene sus razones para estar ahí en el siglo XXIII y no es necesariamente porque se quedó tan encantada con el mujeriego Capitán Kirk y decidió embarcarse con él Mm. hacia el futuro, ¿verdad? Entonces sí, me gusta eso también, que ella es una persona que
no solamente es inteligente, pero también segura, ¿verdad? De sí mismo y no necesita del Capitán Kirk para Es estar cierto. bien, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, la gente que vio Star Trek 4 pueden dejarnos en los comentarios si les pareció buena película o mala, cómo se califica esa película en la larga lista de largometrajes de Star Trek. Así que pongan en los comentarios si quieren. Y una vez más, André, gracias por tu tiempo, gracias por recorrer la película, la de las ballenas, conmigo. Y larga vida y prosperidad. Y por favor, no contamines el medio ambiente. Nunca. Larga vida y prosperidad para las ballenas también. Chao. Gracias.